Les quiero contar que, en una ocasión que fui a un crematorio para asistir al funeral de mi abuela, me sucedió algo escalofriante. De entrada, la idea de estar rodeado de urnas llenas de cenizas de personas fallecidas me hacía sentir incómodo, pero no tenía otra opción. Después de todo, hubiera sido muy grosero porque era la primera persona fallecida a la que tenía que asistir. Mi madre no me lo hubiera perdonado nunca. Al llegar, me recibieron mis familiares y amigos, y todos parecían estar muy conmovidos por la pérdida, algunos incluso llorando sobre el féretro. La verdad es que mi abuelita siempre se portó muy bien con nosotros, así que su fallecimiento resultó en un golpe muy duro para la familia. El funeral fue una experiencia muy emotiva, pero después de que todo terminó, algo extraño empezó a suceder. Mientras caminábamos por el pasillo que llevaba a la salida, escuché un sonido proveniente de una de las habitaciones cercanas. Era un sonido que ponía la piel chinita, ya que se escuchaba como si algo se arrastrara por el suelo. Parecían unas cadenas, o al menos una cosa muy pesada. Traté de ignorarlo, pero el sonido se hizo cada vez más fuerte. Le pregunté a mi tío si había alguien más en el edificio, pero él me aseguró que solo estábamos nosotros. Como éramos una buena cantidad de familiares, nos tuvieron que apartar la pequeña casa funeraria para poder estar a nuestras anchas. La sensación de que algo iba mal, pese a que mi tío me había asegurado que no estaba pasando nada, no me dejaba tranquilo. Así que comencé a agitarme al pensar que tal vez nos encontraríamos con la presencia de un ser que ya no estaba en este plano. Debo confesar que hasta pensé que veríamos el fantasma de la abuela. No quería ni imaginar las cosas que un ente de esa naturaleza podría hacer, así que preferí comenzar a rezar para olvidarme del tema. Pero nada conseguía apartarme de esa sensación funesta. De repente, vi una sombra oscura en el suelo que se movía hacia nosotros. Era como una figura humana, pero parecía estar hecha de humo o niebla. Grité y todos se volvieron para ver lo que estaba sucediendo. La sombra se detuvo frente a nosotros y empezó a moverse en círculos a nuestro alrededor. Mis familiares y amigos empezaron a asustarse y a gritar, mientras yo estaba paralizado por el miedo. La sombra se detuvo frente a mí y parecía estar mirándome directamente a los ojos. Me sentí como si estuviera hipnotizado. De repente, la sombra se elevó en el aire y comenzó a girar alrededor de la habitación. Parecía estar en una especie de trance, y cada vez que pasaba por encima de alguien, esa persona empezaba a temblar y a sudar frío. No podía soportar más esta situación, así que decidí correr hacia la salida. Para mi mala suerte, la sombra me siguió, flotando a mi lado. Podía sentir su presencia detrás de mí y cada vez más mi respiración se agitaba. Poco a poco me di cuenta de que el ente me quería dirigir a la sala del crematorio. Quise localizar a los encargados para poder darle una solución a todo lo que estaba pasando, pero no vi a ninguno, así que decidí ir con la corriente y me fui a ver qué era lo que me quería mostrar esa entidad. Abrí la puerta del crematorio y me dio de lleno el aire caliente de los hornos. Al parecer, estaba en funcionamiento. Entré en la habitación y pude ver que la sombra se colocaba sobre un montón de cenizas. Parecía querer que viera de qué se trataba. Inmediatamente una fuerza sobrenatural me hizo dar una zancada para dirigirme un montón de huesos molidos que aguardaban que alguien pasara por ellos. En ese momento tomé un collar que estaba oculto entre los huesos. No me explicaba cómo había podido sobrevivir todo el trabajo que costaba molerlo en la trituradora del crematorio.
mucho menos que no se hubiera partido con el calor, pero al sostenerlo me di cuenta que podía abrirlo. Inmediatamente noté que dentro había 2 nombres grabados, que eran el de mi abuelita y el de un hombre desconocido. Poco después de eso, aquello se esfumó y regresé al funeral. Por curiosidad de todo lo que había sucedido, me puse a investigar el nombre de la persona y qué había pasado entre él y mi abuela, aunque pensaba que quizá habría sido una coincidencia. Algo en lo que había pasado no me dejaba descansar en paz. Finalmente, el internet hizo su magia y pude darme cuenta de que el hombre era un señor muy anciano que había fallecido pocos días antes. Al ver más a fondo la historia, supe que era un padre de familia bastante normal y que había hecho una buena vida. Por una curiosidad que no me dejaba en paz, contacté a uno de los familiares del señor. Les expliqué que por casualidad había encontrado un collar de oro con ambos nombres grabados y que yo era pariente de la señora. Quien me contestó era la nieta del hombre, que me dejó ir a la casa con tal de recuperar el collar de su abuelo, que al parecer estaba perdido desde hacía varios días, luego del funeral. Nos pusimos a acomodar las cosas del señor y mientras platicaba con la mujer, que tenía mi edad, pude ver que ese mismo ente de niebla estaba dando vueltas cerca de una caja, que enseguida fuimos a abrir. Dentro vimos un diario que tenía muchas entradas, todas de 50 años antes. Lo leímos con cuidado, puesto que estaba algo maltratado por la edad que tenía ese documento. Al avanzar por las páginas, vi el nombre completo de mi nani, pero tenía un apellido raro, que pensé era su nombre de soltera. Decía que la acababa de conocer y no se la había podido quitar de encima, que en su corazón solamente estaba ella y que la haría pronto su esposa, si es que los padres lo permitían. Después de varias páginas en las que describía una bonita relación de noviazgo, las menciones de mi abuela terminaron de forma abrupta. Indicaba que otro hombre, de un rancho distante, se la había robado por la noche y que no creía que lo hubiera logrado sin la cooperación de la mujer, porque todo fue en el mayor de los silencios. Como se usaba en ese tiempo, se tuvieron que casar y ese anciano se olvidó casi por completo de la mujer que había amado, a excepción del camafeo que conservó, que era justo un regalo que le iba a dar a su novia cuando le viera de nueva cuenta. Ambos nos quedamos sin palabras, sin saber cómo reaccionar. Simplemente le di las gracias a la chica y me despedí de ella con más preguntas que respuestas. Poco tiempo después, como habíamos sentido una atracción extraña, comenzamos a salir y aún hoy sigue siendo mi novia. Esperamos casarnos pronto. Eso sí, pese a que mi historia no terminó mal, desde ese día nunca he vuelto a un crematorio. Cada vez que paso por uno, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nunca supe lo que era esa sombra. Supongo que por todo lo que pasó era el viejo novio de mi abuela, pero sé que nunca volveré a estar cerca de algo así. Hola a todos. Espero que puedas narrar mi historia, pero no quisiera que dieran mis datos, ya que fui contratado para trabajar en un crematorio, pero lo que descubrí después de unas semanas me dejó sin aliento. Resulta que era un crematorio ilegal, y todo lo que sucedía allí era desde lo más extraño hasta lo más oscuro y tenebroso, derivado de que un grupo delictivo tenía que deshacerse de los restos de sus víctimas sin que nadie preguntara demasiado. Todo parecía normal al principio. Necesitaban a alguien capacitado para operar los hornos y llevar la papelería,
Me hicieron una entrevista, me llamaron para confirmar mi puesto y horario. No hubo una señal que dijera que las cosas podrían complicarse tanto. Me contrataron para trabajar en el turno de noche, y mi trabajo consistía en preparar los cuerpos para la cremación, además de poner a operar el horno. Sin embargo, pronto comencé a notar ciertas cosas que no parecían estar bien. En primer lugar, noté que siempre había muchos más cuerpos de los que el crematorio podía manejar. Podía haber una explicación respecto a que estábamos en medio de la pandemia y con la crisis sanitaria se hacía mucho más necesario nuestro trabajo. Pero de cualquier manera, parecía como si alguien estuviera pagando para deshacerse de una gran cantidad de cuerpos al mismo tiempo, y el crematorio no estaba equipado para hacer frente a tanta demanda. Como estaba muy ocupado dentro de la instalación como para poder salir a recibir todos los cuerpos, me tardé en darme cuenta de que había algo extraño en la manera en que los cuerpos eran traídos al crematorio. Nunca vi una ambulancia o un coche fúnebre, sino que los cuerpos eran transportados en furgonetas con las ventanas tintadas, que llegaban y descargaban todo con la mayor celeridad posible, como si algo estuviera mal en su forma de actuar, como dicen por acá, como que se hacían del delito. Los conductores siempre parecían apresurados y nerviosos, así que ni cómo preguntarles cualquier detalle de lo que estábamos por hacer con sus familiares o con las personas que llevaban a servicio. Eso sí, como mencioné antes, eran supuestas víctimas de ese bicho que nos causó penas por 2 años. Así que queriendo encontrarle una explicación lógica, pensaba que era eso lo que tenía asustados a las personas que nos entregaban los cuerpos. Lo que finalmente me hizo sospechar de algo malo fue cuando encontré una habitación secreta en el sótano del edificio. Estaba cerrada con llave, pero como esa noche estaba trabajando solo y ya no soportaba todo el misterio que rodeaba a mi chamba, después de mucho trabajo, logré encontrar la llave y abrirla, y lo que encontré allí me dejó sin palabras. Había una habitación llena de cuerpos sin cremar. Parecían como si hubieran sido dejados allí para pudrirse. Me di cuenta de que estos cuerpos nunca serían cremados, sino que habían sido traídos aquí para ser desechados a forma de trozos, como si se tratara de una venta de carne cualquiera. Podía ver los restos de diferentes partes del cuerpo apiladas por tipos, tamaños, si eran de hombres o mujeres, y un rango de edad aproximado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba trabajando en un crematorio ilegal, y me sentí extremadamente asustado. Sabía que tenía que salir de allí, pero no podía irme sin pruebas. Decidí esconder una cámara en la habitación secreta para grabar cualquier cosa que sucediera allí y que de esa manera pudiera mandarle algo de información a las autoridades sin arriesgarme. Pensaba renunciar primero y luego realizar todo el movimiento de forma anónima. La próxima vez que vinieron con una furgoneta llena de cuerpos, grabé todo lo que sucedió. Resultó que los cadáveres eran traídos por una banda criminal que se dedicaba a la trata de personas. Los cuerpos eran de gente que habían sido secuestradas y asesinadas, y el crematorio era su forma de deshacerse de los cuerpos sin dejar rastro, además de darles un segundo uso, vendiendo las partes humanas a diferentes sectores, como los médicos que debían practicar con esos trozos, brujos que los usaban de ingredientes, o todo tipo de personas enfermas, que no dudo que incluso los usaran como un delicatessen para nutrir sus perversiones alimenticias o íntimas. Llevé la grabación a la policía y se inició una investigación. El crematorio fue cerrado
y sus propietarios fueron arrestados. Me sentí aliviado de haber hecho lo correcto, pero aún así no podía sacudirme la sensación de miedo y horror que sentía al pensar en lo que había estado sucediendo allí. Desde entonces, nunca he vuelto a trabajar en un crematorio, y siempre me aseguro de investigar la reputación de cualquier lugar donde vaya a trabajar, aunque ya sea un giro completamente distinto. Se podría decir que ahora miro todo el tiempo sobre mi hombro con tal de prevenir el peligro al que estuve expuesto. Solamente puedo imaginarme lo que esos desgraciados me habrían hecho de enterarse de todo lo que hice al delatarlos. Saludos a toda la banda de infraescuchas. Alejandro, espero que puedas contar lo que viví. Les cuento que por ahí de mis 20 años de edad, trabajé en un crematorio durante unos meses y pensé que ya había visto todo lo que podría asustarme en ese lugar. Pero una tarde, mientras estaba preparando un cuerpo para la cremación, me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Era verano, pero para eso teníamos una serie de químicos que dejaban que los cuerpos no se descompusieran tan rápido y que tuviéramos oportunidad de trabajar con ellos y de ese modo poder presentarlos un tiempo a los familiares antes de mandarlos al horno. El problema es que con uno de los cuerpos había una gran cantidad de moscas alrededor de la boca y parecía que se estaban congregando en una zona específica. No debía haber forma en que eso sucediera, pero pensé que quizá el líquido que normalmente usaba había salido defectuoso o algo similar, así que me acerqué para ver qué estaba pasando, y cuando observé más de cerca, vi que los dedos de la mano derecha estaban mordidos y casi desaparecidos. La vista me dejó con la mente en blanco unos segundos. No había manera en que ese cuerpo hubiera llegado así sin que nadie lo documentara en su hoja de expediente. No sabía qué hacer, así que llamé a mi jefe y le dije lo que había encontrado. Mi patrón, que era un hombre rudo y sin emociones, vino a ver por sí mismo lo que estaba sucediendo, pensando que solamente estaba haciendo un escándalo por nada, que quizá el trabajo era demasiado para mí y estaba dispuesto a despedirme en caso de ser necesario. Cuando llegó, se quedó sorprendido por la escena que había enfrente. Él me preguntó qué había pasado y no supe qué responder. Solo pude decirle que parecía que algo había estado comiendo los dedos del cuerpo y que las moscas no dejaban de salir de la boca de ese hombre. Era como si de hecho el cadáver estuviera lleno de ellas y no hubiese una forma lógica de deshacerse de las mismas. Él miró el cuerpo más de cerca y después de algunos minutos, y entonces retrocedió de un salto. Apenas podía hablar. Era increíble ver que un hombre de su tamaño temblaba como una hoja y trataba de gritar sin que el sonido le saliera de los labios por el miedo profundo que estaba sintiendo. Cuando por fin se calmó un poco y pudo articular palabra, me indicó con voz temblorosa que el cuerpo tenía unas marcas extrañas en el paladar. Con mucho asco, tomé una pinza y me puse un cubreboca doble para mover a las moscas que estaban saliendo sin control. Al poco tiempo pude quitar todas las moscas el tiempo suficiente como para observar lo que mi jefe describía. Efectivamente, en la parte superior del paladar había unas inscripciones, pero no podía leer por completo lo que decía. Le comenté al jefe que quizá lo mejor era ya meter a esa persona al horno de cremación, a lo que asintió con un miedo que no podía disimular. Me ayudó a subir al cuerpo a la tabla de cremación
y pese a que no era un procedimiento estándar dejar a un cadáver en esas condiciones dentro de la incineradora, simplemente lo hicimos porque teníamos demasiado miedo para continuar un segundo cerca de esa cosa. Al momento de dejarlo calentarse, me di cuenta de que comenzaba a retorcerse de forma aterradora, a gritar como si estuviera vivo, pero no se estaba consumiendo del todo. Fue entonces cuando mi jefe me confesó algo aterrador. Él había estado manipulando la temperatura del horno crematorio para ahorrar dinero en combustible. Lo miré como si me hubiera confesado que estaba loco. Se me hizo la cosa más imbécil que podría haber hecho en su vida. Enseguida fui a manipular la potencia del horno, sin importarme que todos voláramos en miles de pedazos. Lo único que quería era que ese ser ardiera finalmente. Poco a poco, entre chillidos y viéndonos desde la tarima con unos ojos que parecían odiarnos, se estaba consumiendo. Normalmente los cuerpos cuando se mueven dejan de hacerlo una vez que los tendones se queman por completo. Pero en el caso de ese ente, solamente dejó de retorcerse cuando todos y cada uno de sus huesos se resquebrajaron bajo el calor del horno. Aún luego de todo lo que pasó, tuvimos que colocar en una bolsa de las mismas que normalmente usábamos para entregar a los familiares esos restos malditos. Esperamos un par de semanas, con ocurrencias paranormales por todo ese tiempo, como que abrían y cerraban las puertas o se escuchaban murmullos en los distintos cuartos de la funeraria, sin que nadie pasara por esos restos. Cuando finalmente nos animamos a deshacernos de ellos, el patrón me mandó a un río cercano a la funeraria para que lo tirara ahí y que según él ya no pudiera regresar de ninguna manera, mucho menos que pudiera vengarse por todo lo que habíamos hecho en los últimos momentos de esa criatura sobre la tierra. Me sentí tan asustada que renuncié al día siguiente. No quería tener nada que ver con ese crematorio, ni con la posibilidad de que otro cuerpo en condiciones similares me tocara para limpiar y trabajar. En el parte médico de la persona no se citaban familiares, así que simplemente no entiendo cómo pudo haberse colado ese cuerpo a nuestro servicio. Gracias por contar mi anécdota. Buenas noches, mi nombre es Eduardo, pero prefiero que me digan Lalo. Trabajo como parte del Servicio Médico Forense de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México. Por lo regular, soy un hombre de ciencia. Es difícil convencerme de lo contrario, pese a que en el trabajo hay compañeros que son muy creyentes. A mí no me había pasado nada en particular, hasta que una noche, cuando una víctima fue reportada y fuimos a recoger sus restos, me di cuenta que a veces la muerte no es el último de los caminos que recorre el ser humano. Por acá es común, lamentablemente, que los migrantes tengan que hacer el recorrido que los llevará al norte del país sin ninguna forma de estar seguros de que haya las mínimas condiciones humanas para el trayecto. Simplemente se suben a la bestia, como se le dice a los trenes que pasan de un punto a otro del país, y se arriesgan a caer. La cosa es que cuando uno sale disparado accidentalmente fuera del tren, no es que tengas una caída con suavidad. Por lo general son golpes que dejan a la gente muy lastimada, incluso sin partes, al ser cercenadas por el peso de esa máquina. No conformes con el riesgo que presenta el tren mismo al irse moviendo en el trayecto, ellos saltan de la máquina para evitar a los policías, agentes de migración y los mismos vigilantes del tren. Para nosotros, no es raro encontrarnos con diferentes partes de personas en las vías. Una pierna,
una mano, a veces el cuerpo completo del inmigrante. En otras ocasiones, tenemos que recoger pedazos de conductores imprudentes que no toman en cuenta que cuando esa bestia de toneladas de peso va contra los durmientes de metal, es simplemente imposible que no se magneticen los rieles, o que el tren no se va a detener por nada. Aunque el conductor frene, toda esa carga de miles de toneladas hace que el vehículo se mueva varios metros más, destrozando todo a su paso. Pueden preguntarle a cualquiera que haya vivido cerca de esos puntos, cerca de las vías. Siempre van a encontrarse historias horribles de lo que sucede. Por eso mismo para mí era bastante extraño que no hubiera más reportes de fantasmas en las vías, si es que existían las fuerzas sobrenaturales. Todo ello hacía de mi mundo algo muy lógico, hasta que una noche los entes me mostraron que hay cosas más allá de lo que puedo ver y sentir. Todo empezó a eso de las 23 horas. Era una noche medianamente tranquila, pero en ese momento entró una llamada a la corporación. Era una pista anónima sobre una persona que se había caído en el tren. Primero llegaron los oficiales de policía y se dieron cuenta de que efectivamente había alguien partido a la mitad sobre los durmientes. Como era obvio que la persona ya no respiraba, decidieron llamarnos directamente. Normalmente debían llamar a los paramédicos para que estuvieran presentes, para dar el parte médico, pero sencillamente estaba muy claro que ese pobre ser ya no se iba a mover más. Las otras patrullas dejaron la escena y solamente se quedaron un par de oficiales para llevar a cabo las pesquisas necesarias y proteger el cuerpo de que le pasara alguna otra cosa por encima. Se le avisó a los trenes para que disminuyeran la marcha. Me tocó atender el siniestro junto a otro compañero. Por las condiciones que se dieron, nos teníamos que apresurar para recuperar los restos, remover todo lo que pudiéramos del cuerpo, ya que estaba bastante embarrado entre los rieles y las piedras de los durmientes. Era una cosa de rutina, así que estábamos tomando las pistas rápido. Me encontraba recogiendo algunos de los restos del lateral de las vías, cuando me di cuenta de que una persona nos observaba desde las sombras. Al principio no lo tomé en cuenta. Normalmente los curiosos se acercaban a ver qué hacíamos, pero esa presencia en particular comenzaba a irritarme. Después de varios minutos de sentirme observado, me di la vuelta para ir corriendo tras ese personaje. Le quería decir que no podía estar en ese sitio, pero al llegar a donde supuestamente se encontraba, simplemente me di cuenta de que no había nadie ahí. Eso era extraño, ya que lo había visto fijamente, a esa figura entre la oscuridad hasta que llegue a donde la debería encontrarlo. No vi nada real. Me di la vuelta para regresar a mis tareas, cuando me di cuenta que el ente se encontraba frente a mí. Lo primero que me llegó a la nariz fue un aroma muy característico de los cadáveres. Cuando morimos, producimos una sustancia que no se parece a nada más a lo que te hayas enfrentado en la vida. De hecho, por eso se llama cadaverina. Esa sustancia te impregna la cabeza y le hace sentir a todas las partes vestigiales de tu cerebro que hay algo mal en ese momento, que las cosas podrían estar siendo terriblemente feas para otros compañeros de la especie y que debes salir corriendo de ahí. Por eso se me hizo natural que mis músculos se tensaran como cuerdas de arco, que mi piel empezara a sudar como loca, que los ojos se me dilataran como si fueran dos canicas para ver mejor en la poca luz que ofrecían las farolas de la calle. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, con la finalidad de poder correr o luchar en caso de ser necesario,
y mis sentidos se agudizaron de tal forma que cualquier estímulo en ese momento me habría parecido excesivo. Creo que incluso la luz de una lámpara me hubiera lastimado los ojos. Estaba temblando de forma involuntaria. Mi cabeza comenzaría a dar vueltas dentro de poco, y no dudaba que mi glicemia, el llamado también azúcar en la sangre, estaría por los cielos, con la finalidad de ayudarme a salir corriendo del peligro. Inmediatamente quise tomar una posición defensiva. Yo no tenía armas, pero fácilmente podría gritarle a los oficiales para que pudieran acudir donde me encontraba. Lo que vi entre las sombras era algo parecido a una persona, pero más como la silueta de alguien, como algo dibujado en tintas oscuras desde diferentes puntos de vista, como si nadie hubiera pensado en el punto específico en que ese ser iba a ser visto por otras personas y hubiera hecho una representación plana de un ser humano. Pensé que estaba alucinando, así que preferí darle la vuelta para evitar su presencia por completo. Pero ahí me di cuenta de que el ser se movía conmigo de un lado a otro. No me dejaba pasar. Fuimos girando en una dirección y en otra hasta que finalmente me dejó dar unos pasos. Era como si estuviera caminando en la dirección que quería. Me estaba pastoreando. Cada que ves, mis pies se movían de manera que no quería. Revoloteaba alrededor hasta que dábamos con la dirección correcta. No quería seguirlo, pero tampoco me dejaba salir de su contacto, de manera que me resigné a continuar con el movimiento hasta que me diera lo suficiente de espacio como para sacarle una zancada e irme corriendo de ese punto con todas mis fuerzas. Mi ser entero estaba tenso como un animal asustado, buscando la oportunidad perfecta de lograr zafarme de eso que tenía frente a mí. Me llevó a un callejón no muy lejos de las vías. Era una zona perdida de la vista debajo de un puente. Los autos pasaban por arriba con furia, pero abajo no se encontraba ni un alma. La hierba crecía sin control a los laterales del camino, además de que mucha tierra se había acumulado en el asfalto, dándole la apariencia de ser un camino de tierra. Noté que el polvo estaba removido en forma envolvente. Temí que alguien estuviera tratando de borrar evidencias, y lo que encontré luego me confirmó las corazonadas que tenía. Esa sensación de que todo se estaba yendo al carajo lentamente, incluida mi cordura. Después fue como si la persona misma se manifestara frente a mí. Ese cuerpo que estábamos recogiendo a unos metros de distancia se encontraba viéndome a los ojos. Se tomaba del vientre como si le doliera mucho, pero simplemente era la sensación que tenía el ser de haber sido cortado a la mitad, porque en ese momento sus facciones no revelaban cosa alguna. Él también se encontraba confundido, con su piel pálida por el esfuerzo que representaba encontrarse vivo de nueva cuenta, o al menos aparecer de esa forma frente a alguien. Conforme pasaban los segundos, su apariencia comenzaba a deteriorarse mucho. Era como si a ese ser se le hubiera olvidado que existía algo más en ese momento que él mismo. Simplemente, el paso natural del tiempo comenzaba a hacer mella en su carne, haciéndola cada vez más pálida, dejando que sus venas se tornara de un color púrpura enfermizo debido a la acumulación de sangre en puntos donde normalmente fluiría con un calorcito agradable. Simplemente se acumulaba como si se tratara de una especie de broma pesada del destino. Parecía querer hablar, pero las palabras no le salían de la boca. Era como si no tuviera la oportunidad de sacar aire de la garganta, y se entendía por la forma en que había muerto. Además de que, normalmente para que el habla funcione,
interviene de forma muy específica la respiración y la coordinación de los músculos de la lengua y la garganta con el resto de la mente para lograrlo, que se trataba de una especie de memoria cerrada de lo que pasó en el momento que falleció. Supongo que por eso la mayoría de las apariciones parecen no tener la oportunidad de emitir sonidos correctamente. Solamente se dice eso de los demonios o de otras entidades que, al nunca haber estado vivas, no tienen el recuerdo de lo que es el habla de los seres humanos. Me indicó con las manos que había algo en una dirección que estaba apuntando. Para hacer eso, tuvo que quitarlas del vientre. Al moverlas, un chorro de sangre cayó a sus pies, manchando el pantalón y los zapatos. Algo del contenido intestinal, que con trabajos quería contener en su cuerpo, salió también. Traté de no hacer caras con toda la fuerza profesional que tenía. Creo que era más producto de la costumbre que de no querer ofender al espectro. Estaba señalando a un lado del camino. Tuve que prestar atención muy precisa en lo que estaba apuntando porque, de principio, solamente podía observar montoncitos de hierbas apiladas en un punto y otro del camino, pero nada fuera de lo común. Solamente necesité unos segundos, y la mente de investigador me hizo notar cosas que nadie más podría haber visto. Debajo de un montón de hojas que realmente estaban pegadas a una lona, se encontraba una caja. Estaba tan escondida que tendrías que haber buscado ese punto preciso para darte cuenta de que había cualquier cosa ahí. Alguien había barrido perfectamente sus huellas, colocado con cuidado montoncitos de hojas y de hierba de forma que no parecieran haberse movido un centímetro de su sitio natural, además de que colocó la evidencia en la que mencionó alguna vez Sherlock Holmes. Muchas veces, los indicios es más fácil esconderlos a plena vista, en esos sitios donde nadie se molestaría en mirar dos veces. Entonces noté que un frío se formaba a mi espalda. El ente desapareció por completo. Una especie de vapor subió en dirección de donde se encontraba el cuerpo y todo volvió a la cruda realidad. Tenía los guantes puestos. Alargué las manos y abrí la caja. Era un pequeño objeto de madera sin mayor decoración que contenía un hilo de metal enrollado en un pequeño ovillo, unos guantes y unos lentes de visión nocturna. Pensé que no podrían hacer mucho con eso hasta que noté que la mitad de ese hilo estaba llena de sangre y el olor de esa cosa era muy fuerte. Se notaba que había pasado por el interior de alguna cosa. Unos gramos de admiración me pasaron por la cabeza. Ese objeto era una pieza brillante del crimen, disfrazado como una ocurrencia común. Ese ser humano retorcido había estado matando congéneres por un tiempo que era difícil de determinar sin que nadie siquiera sospechara. Uno, porque eran personas de poblaciones que nadie buscaría. Dos, porque las heridas eran muy parecidas a las de un accidente. Hasta entonces, mi mente conectó los hechos. Una pieza de metal como esa podría atravesar fácilmente un cuerpo humano colocada en el punto preciso. Y si la velocidad de la persona era constante, de ahí en más, solamente faltaba vigilar que las víctimas cayeran en la trampa. Mi corazón comenzó a latir como si se me fuera a salir por la boca. Busqué rápidamente con la mirada los puntos desde los cuales podría funcionar, y desde una de las fábricas que se encontraban alrededor de las vías, pude ver que una figura corría despavorida al interior. Inmediatamente llamé por radio a los oficiales, que se pusieron en marcha para ver si alcanzaban al objetivo. Luego me aseguré que no hubiera otros indicios, como huellas o manchas hemáticas, para poder identificar la zona del crimen. La señalé perfectamente
y regresé con el compañero a terminar de recoger los restos. Mi mente estaba tan revolucionada que no podría creer todo lo que estaba pasando. Mi compañero me preguntó qué rayos, y como no le quería contar la historia completa, simplemente le contesté que tenía una corazonada y seguí el rastro de manchas de sangre. Él no me creyó completamente. Me miró con algo de desconfianza y simplemente dijo que podía quedarme con mis secretos si lo pensaba necesario. Terminamos con el cuerpo para que la circulación de los trenes siguiera. Los oficiales regresaron al poco tiempo. Nos avisaron que no habían podido dar con el sospechoso, pero que al menos habían encontrado algunas cosas. Nos mostraron una lámpara, una cartera llena de varias credenciales y tarjetas con fotografías de diferentes personas. Y lo mejor de todo, un chicle masticado que había quedado en la escena y una colilla de cigarro. No podíamos asegurar que las cosas eran de la misma persona, así que las tendríamos que procesar para darnos cuenta de lo que estaba pasando realmente. Llevamos todo a la morgue y procesamos las pistas. Nos dimos cuenta de que el cuerpo correspondía a una credencial de identificación que decía que la persona procedía de Honduras. Poco a poco nos dimos cuenta de que teníamos a varias de las víctimas. A través de una búsqueda minuciosa, identificamos a 20 personas que eran parte de la carnicería realizada por el sujeto desconocido. Solamente nos quedaba una credencial por identificar. Supusimos que era la del culpable, ya que era la única correspondiente a México. Vimos las huellas en la credencial y las comparamos con las evidencias. Entonces tuvimos certeza de que era la persona. Llamamos a la fiscalía, hicieron lo necesario para dar con el hombre y finalmente lo trajeron para procesarlo en su debido ámbito. Mientras tanto, el cuerpo del hombre que me ayudó a encontrar esos ingeniosos implementos para matar a montones de personas sin ser notado, estaba esperando por sus familiares. Logramos contactarlos en su país de origen y estábamos esperando para procesar los restos. Lo mismo esperaba a los otros cuerpos, de manera que poco a poco fuimos desenmarañando lo que sucedía. El final de todo esto llegó cuando nos informaron que el sospechoso había sido encontrado finado en su domicilio. Al parecer, él mismo se nos adelantó. Supongo que sabía que no le esperaba una buena vida en prisión y prefirió tomar la vida por su propia mano. Nos quedamos algo desconsolados por lo que había pasado, pero simplemente era la mejor salida que muchas personas tomaban al sentirse acorraladas. Pero la gran incógnita era ¿por qué lo hacía? Respecto al hilo, encontramos los restos de al menos 10 personas embarrados en pequeñas gotículas. Al parecer, llevaba un buen tiempo realizando eso, que podría y había sido confundido con los cortes que el mismo tren podía realizar al pasar por encima de las personas. No me explicó cómo era posible lo que me pasó, por qué esa persona me eligió a mí para poderse manifestar y que nos ayudara a dar con su asesino. Pero al menos ese capítulo en mi vida se había cerrado. En caso de no haberlo hecho, me parece que todas las cosas por las que habíamos investigado se hubieran perdido en un mar sin pistas. Algunos días luego de esa aventura, mientras me encontraba descansando en mi cama, sentí esa presencia de nuevo, pero ahora me encontraba rodeado de las víctimas que habían sufrido por la mano del mismo asesino. Simplemente eran seres que me observaban desde las orillas de mi cama. Me dio tanto miedo que fingí estar dormido hasta que se esfumaron por completo. No podía creer que estaba pasando eso. Pensé que simplemente era mi mente jugando bromas.
hasta que me levanté y pude ver escrito en el espejo con enormes letras negras, producto de un marcador que normalmente estaba en mi escritorio, en el cuarto, la palabra gracias, y vi los dedos marcados de varias personas muy diferentes entre sí. No tuve que correr las huellas para saber a quiénes pertenecían. Así que simplemente limpié todo y me fui a trabajar de nueva cuenta. Después de eso, no me he topado con más cosas sobrenaturales en el trabajo, pero no descarto que en algún momento me vuelva a suceder. Al menos ahora estaré preparado para no asustarme tanto con ellas. Desearía que más veces en la vida los espíritus de las personas nos pudieran ayudar a resolver sus propios crímenes. Eso facilitaría enormemente la vida de los hombres y mujeres que nos dedicamos a que el deber sea cumplido, a ayudar a atrapar a todas esas mentes enfermas que creen que pueden salirse con la suya después de cometer actos así de sanguinarios, o algunos incluso más. Nunca sabemos qué puede pasar en nuestros lugares de trabajo, mucho menos si lo que vemos es el reflejo de un compañero al que lo alcanzó la desgracia. En este relato nos encontramos con un hombre que luego de fallecer en su trabajo, una morgue, aunque ésta ya no está en el mismo sitio donde ocurrieron los hechos. Les voy a contar un relato que le sucedió a uno de mis primos, o al menos es lo que él me contó hace varios años, en una fría noche de otoño, en una pequeña morgue ubicada en la Ciudad de México, donde un grupo de empleados se preparaba para una jornada nocturna de trabajo. Entre ellos se encontraba Lucas, un hombre callado y reservado, que llevaba años trabajando en ese lúgubre lugar. Lucas tenía una habilidad única para mantener la compostura frente a los horrores que yacían en las mesas de la morgue, pero en su interior, el peso de la muerte lo había afectado de manera profunda. Pese a su exterior frío, era una persona cálida, preocupada por darles el último adiós de manera digna a las personas que llegaban a su servicio. Esa noche, algo parecía diferente. Los compañeros de Lucas notaron una extraña palidez en su rostro y un aire de inquietud que nunca habían visto antes, además de que las venas de su cuerpo se notaban azules de sobremanera, como dibujos sobre su piel. Intentaron hablar con él para ver si se encontraba bien, pero simplemente les respondió con monosílabos y evitó el contacto visual. La jornada nocturna transcurría con normalidad hasta que un cuerpo llegó a la morgue con un fuerte aroma a una sustancia desconocida, pero que recordaba ligeramente a un limpiador. Se trataba de un anciano que había fallecido repentinamente en su casa. Los médicos no podían determinar la causa de la muerte, así que se solicitó una revisión al sospecharse que podría haber fenecido en circunstancias violentas, lo que aumentó la intriga en el lugar. Cuando los empleados preparaban el cuerpo para su examen, Lucas se ofreció a hacerlo. A pesar de la inquietud que sentía, quería demostrar que era capaz de seguir trabajando con normalidad incluso si no se sentía del todo bien. Sin embargo, mientras examinaba el cuerpo, algo en la mirada vidriosa del anciano lo perturbó profundamente. La imagen de esos ojos sin vida lo perseguiría en sus peores pesadillas. Esa misma noche, mientras el grupo de empleados se encontraba en la sala de descanso tomando un breve receso, un grito ensordecedor rompió el silencio. Corrieron hacia la zona de necropsias y encontraron a Lucas en el suelo, su rostro contorsionado por el terror. Había sufrido un infarto fulminante y había dejado de respirar sin que nadie pudiera hacer algo por él, tampoco una explicación de lo que estaba pasando.
El equipo intentó reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. La muerte de Lucas llenó de pesar y conmoción a todos los empleados. Sin embargo, lo que no sabían era que la muerte de Lucas solo marcaría el comienzo de sucesos inexplicables. Comenzaron a ocurrir en la morgue a partir de esa noche. Los compañeros de Lucas afirmaban ver sombras que se movían en la oscuridad, escuchar susurros incomprensibles y sentir un frío inusual que los congelaba hasta los huesos. Algunos afirmaban haber visto a Lucas en forma de espectro, vagando por los pasillos con una mirada perdida y ojos inyectados en sangre. Nada de esto había sucedido antes. Pese a ser un sitio lleno de cuerpos, nadie en todos sus años de carrera había experimentado este tipo de sucesos en el edificio. El terror se apoderó del lugar y nadie se atrevía a trabajar. Esto porque los empleados experimentaban pesadillas horribles, en las que Lucas los perseguía, como si su alma atormentada se hubiera convertido en un ente vengativo. Un día, mientras el equipo intentaba descifrar el origen de estas apariciones, encontraron el diario personal de Lucas en su casillero. Nadie había reclamado sus cosas, porque al parecer no tenía familiares vivos, y por las circunstancias, nadie se había animado a sacar las cosas del espacio personal del fallecido. En él, escribía sobre las visiones que había tenido en los últimos meses, y cómo había sentido una presencia oscura que lo acechaba día y noche. Parecía que algo lo había estado atormentando antes de su muerte. Uno de los compañeros, que era más cercano a los sucesos sobrenaturales, ya que le gustaba lo paranormal, les dijo que seguramente la muerte repentina de Lucas y su profundo miedo a la muerte habían dejado su alma atrapada entre el mundo de los vivos y el más allá. Su espíritu atormentado estaba buscando desesperadamente la paz y la redención. No podía asegurar nada con respecto a qué era el ser que lo estaba acompañando, pero estaba seguro que lo que pasó tenía que ver con el anciano también. Nadie había reclamado ese cuerpo tampoco, así que los empleados fueron al refrigerador para ver qué podían investigar del hombre. Para sorpresa de todos, el cuerpo de ese hombre se había transformado en una especie de gelatina por la acción de un químico desconocido. Apenas quedaban los huesos. Fue entonces que Jin, uno de los forenses de origen indígena, gritó con espanto diciendo que ese maleficio era provocado por la existencia de un Atlahuelpuchi que seguramente había bebido toda la esencia vital del anciano, y luego había atacado al debilitado forense que solamente estaba haciendo su trabajo. Todos se quedaron extrañados ante las afirmaciones de Jin, pero nada tenía lógica en esos momentos, así que hicieron caso a Jin, que dijo que para deshacerse de la Tlahuelpuchi, antes de que quisiera atacar a alguien más y que Lucas descansara correctamente, les propuso realizar por la noche un rito que involucraba rociar toda la morgue con plata, cosa que ya era bastante sencilla por las soluciones de ese metal que se utilizan para desinfectar la zona. Pese al miedo que tenían, 4 de los forenses entraron a la cámara de necropsias y comenzaron con la tarea a las 12 de la noche. En cuanto la primer gota de plata coloidal tocó el aire, un chirrido que helaba la sangre se escuchó del fondo del lugar, donde guardaban los cuerpos. Les temblaban las manos, pero decidieron seguir con la sanitización de ese lugar. En poco tiempo se les apareció de frente la figura consumida de Lucas, como si se tratara de una presencia salida del mismo infierno. Su rostro torturado estaba seco, como si algo lo estuviese comiendo por dentro. Los ojos inyectados de sangre apenas sobresalían de las cuencas.
La boca se movía en un gesto que parecía querer decir algo, pero el sonido simplemente no alcanzaba a salir de las cuerdas vocales inexistentes. En ese momento Jean, más asustado por la presencia que otra cosa, le arrojó lo que quedaba de plata en los botes que llevaron. Simplemente le quitó el difusor que hacía que el líquido saliera a forma de spray para lanzar el chorro completo, el cual cayó sobre el cuerpo inerte de Lucas, que esperaban el eterno descanso una vez que ya lo habían revisado por completo. De ahí salió un humo apestoso y un grito desgarrador de mujer hendió el aire. Acto seguido, una presencia maligna, que parecía una simple sombra, salió volando de ese punto. Tenía la apariencia de una ave nocturna fusionado con una mujer y una niebla espesa. Después de eso todos respiraron con calma. Sentían que al menos ahora Lucas se había librado del ente que lo estaba atormentando, o al menos para ellos no se presentó de nueva cuenta. Después de todo este enredo, los empleados que quedaron, porque la gran mayoría decidieron irse después del espanto que habían pasado, nunca volvieron a ser los mismos. Con el tiempo, la morgue se convirtió en un lugar donde rumores de apariciones y de estar maldito comenzaron a circular. La historia de Lucas y los extraños sucesos que ocurrieron después de su muerte se esparcieron rápidamente en la colonia donde se encontraba. A medida que pasaba el tiempo, más relatos sobre fenómenos paranormales en la morgue comenzaron a surgir. Algunos empleados aseguraban haber sentido como unas manos frías tocaban sus hombros cuando estaban solos, mientras que otros afirmaban haber escuchado voces como un eco, distorsionando las conversaciones en las salas vacías. Una noche, uno de los empleados más jóvenes, mi primo Martín, se encontraba realizando el turno de noche en la morgue. Aunque había escuchado las historias sobre Lucas y los sucesos sobrenaturales, se consideraba escéptico y pensaba que todo era producto de la imaginación y el miedo colectivo. Sin embargo, esa noche, mientras trabajaba solo, comenzó a sentir una sensación extraña. El aire se volvió más denso y una corriente helada lo recorrió de pies a cabeza. Trató de mantener la calma y continuó con su labor, pero esa inquietud no lo abandonaba. Martín escuchó un leve susurro proveniente de una de las salas cercanas. Pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada, pero no pudo ignorar el escalofrío que le recorrió la espalda. Decidió investigar debido a que pensó que quizá era un ladrón o algo similar. Se adentró en la habitación. Apenas había dado unos pasos cuando algo lo hizo detenerse en seco. En la penumbra pudo distinguir una figura borrosa, una sombra que se deslizaba por las paredes. Sus latidos se aceleraron y por instinto lo hizo retroceder. La sombra parecía estar moviéndose hacia él, y Martín sintió que eso no era una presencia buena. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la morgue y no se detuvo hasta llegar a la calle, donde se sintió a salvo. A la mañana siguiente, Martín compartió su experiencia con sus compañeros, que para ese tiempo ya no quedaba nadie del equipo original que había presenciado todo aquella noche. Lo escucharon atentamente mientras les relataba lo sucedido. Algunos creyeron en su historia y se mostraron preocupados por lo que pudiera estar ocurriendo nuevamente en la morgue, aunque algunos comenzaron a dudar que ese ser nuevamente había regresado. El especialista en fenómenos paranormales que había ayudado con el caso de Lucas fue nuevamente convocado para investigar lo ocurrido con Martín. Al examinar el lugar y entrevistar a los empleados, se dio cuenta de que las cosas que estaban viviendo eran resultado de que un ente que años antes se había presentado, Lucas,
Por alguna razón había retomado fuerza y se encontraba penando en la morgue. Para ese momento, sin saber qué hacer, Martín decidió, por iniciativa propia, traer veladoras consagradas a San Benito Abad, y a través de oraciones y ofrendas, pidió a los espíritus que encontraran la paz y abandonaran el lugar. Aunque los sucesos extraños no cesaron por completo, sí disminuyeron en intensidad. Los empleados aprendieron a vivir con la incertidumbre y a respetar las energías que habitaban en la morgue. Con el tiempo, las historias sobre la morgue y sus fenómenos paranormales se volvieron como una identidad del lugar, atrayendo a curiosos que buscaban vivir una experiencia sobrenatural. Martín comenzó a investigar más sobre la historia de su sitio de trabajo en sus tiempos libres y se dio cuenta de que ahí había sido un cementerio, de forma que se le hizo lógico que existiera una conexión sobrenatural entre lo que acontecía en la morgue. Sabía que todo estaba relacionado con aquellos que fueron sacados de su lugar de eterno descanso. Encontró relatos de chamanes y ancianos de la comunidad, que hacía más de un siglo había sido un pueblo, que contaban cómo los rituales realizados en ese lugar estaban destinados a proteger a los espíritus y mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el más allá. Guiado por su curiosidad, Martín se acercó a las tradiciones indígenas y buscó a un maestro que le enseñara de ello en sus ratos libres, y se encontró a un brujo en uno de los mercados cercanos que de hecho aún recordaba todo lo sucedido con aquel anciano, Lucas Ilatlahuelpuchi. El hombre vio potencial en mi primo, así que lo instruyó lo mejor que pudo para que él mismo pudiera deshacerse de esos entes, como la primera tarea que tendría como brujo de la tradición nahuatl. Cuando mi primo terminó su entrenamiento, después de incontables noches en los cerros que rodean la ciudad y cerca de los sitios sagrados que se ocultan a plena vista entre los muros de concreto modernos, él y su maestro, don Sebastián, fueron a la instalación una noche de muertos, es decir, el 2 de noviembre. Martín no me quiso decir bien qué rituales se realizaron, pero mencionó que durante la lucha que sostuvo para cerrar ese portal que la muerte de Lucas había abierto por accidente, un ente le había herido el rostro, y eso es cierto 100%, ya que a la fecha tiene una enorme cicatriz que le surca la cara de lado a lado. Después de ese episodio, finalmente el sitio regresó a su estado de tranquilidad y pudieron trabajar sin la presencia constante del miedo y la inquietud. Las apariciones de Lucas y las sombras se volvieron menos frecuentes hasta el punto que desaparecieron totalmente, pero puedo prometerte que la de Lucas aún ronda por esos lugares sin que se sienta o se vea. Para ese momento, don Sebastián les comentó que era porque la energía se había disipado por completo y ya era seguro estar ahí. En lugar de la opresión horrenda que muchos sentían, una atmósfera de respeto y armonía reinaba en la morgue. Con el tiempo, la morgue dejó de ser un lugar funesto y se convirtió en un centro de sanación para aquellos que necesitaban cerrar ciclos y encontrar la paz en sus corazones. Personas de todo el país acudían a ver a Martín y a don Sebastián en busca de consuelo y la oportunidad de conectarse con sus seres queridos fallecidos. Ellos se encargaron juntos, a recomendación de los forenses, de ser facilitadores del duelo de las personas que acudían ahí en busca de sus familiares. Ayudaban a los visitantes a enfrentar sus miedos y encontrar la serenidad que necesitaban. Martín dejó de trabajar en la morgue y continuó su labor con humildad y dedicación al lado de don Sebastián, hasta que el anciano falleció. Él dice que nunca ha podido olvidar esa primera experiencia y que a la fecha
De cuando en cuando platica con el aire, esperando que sus palabras sean llevadas a donde se encuentre don Sebastián, quien fue el único que compartió esa experiencia y con el único que realmente puede hablar sobre el tema. Saludos a todas las personas que puedan escuchar mi relato. Espero que sea de su agrado. Me dedico a ayudar en la funeraria de mi familia. Aunque es un negocio con el que crecí, desde siempre me fascinó cómo la gente reacciona a los últimos ritos que se pueden tener en esta tierra. He visto de todo, desde gente que se derrumba como un castillo de arena cuando ve a su familiar en el ataúd, hasta las personas que se alegran de que finalmente el bastardo que murió esté bajo tierra. Hay cantidad de reacciones mixtas, de familias reencontradas o de gente que se va definitivamente de la vida de los otros, pero creo que no he tenido mayor sorpresa que la que me dio un servicio que hicimos para un pequeño de apenas 1 año de edad. Mis padres siempre fueron muy cuidadosos cuando se presentaba una situación como esta. Recuerdo que me decían con insistencia que aunque necesitara el dinero, nunca aceptara un trabajo sin revisar a detalle la ficha que los servicios médicos forenses extendían, además de evaluar a las personas. En mi línea de trabajo, la mayoría de la gente compra los paquetes con mucha antelación. Creo que llega uno a la edad en que empiezas a tomarte ese tipo de detalles en serio y quieres dejar todas las cosas en orden para cuando faltes. Claro, no era una cosa extraña tampoco que de pronto llegaran servicios que fueran imprevistos. Así que, en una ocasión que mis padres se fueron de vacaciones, yo tenía alrededor de 20 años y me quedé al frente del negocio junto con mis hermanos menores. Mario tenía 18 años y Citlali 16. Pensamos que podríamos con las cosas por nosotros mismos y le dijimos a nuestros padres que se fueran al pueblo sin mayores preocupaciones. Los primeros días de la semana transcurrieron bastante tranquilos. Solamente tuvimos que encargarnos de realizar 3 funerales, todos de gente muy normal, sin nada en particular que decir. El grueso del trabajo realmente se lo estaba llevando el embalsamador. De cuando en cuando le había ayudado a maquillar a los fallecidos, cosa que sí me gusta mucho, pero como que nunca me animé a hacer todo el proceso de sacarles los líquidos a los fallecidos, reconstruir rostros y demás. Prefería los trabajos sencillos en que solamente se trata de personas de edad avanzada que han fallecido de causas naturales, los cuales no necesitaban de tantísimos arreglos como las víctimas de accidentes u otras situaciones menos afortunadas. Nuestros padres nos habían enseñado a hacer todo con respeto, y por ello, los familiares de los difuntos no tuvieron quejas del servicio. Sabíamos cómo acomodar las flores, cuáles eran las mejores velas para que la gente se sintiera confortada por el aroma, el tipo de bebidas, todos esos detalles que regularmente las personas pasan por alto al estar alteradas por un proceso tan fuerte como la muerte de un familiar. Incluso Mario, que pese a su corta edad, ya era un hombretón bastante intimidante porque era naturalmente musculoso y alto, se encargó de sacar a algunos parientes molestos de los dolientes. La verdad es que todo marchaba tan bien que se me ocurrió decir esa frase de «parece que las cosas van muy tranquilas», fenómeno que parece garantizar que inmediatamente la situación por la que estés pasando se vaya al demonio en poco tiempo. Y como era de prevenirse, a eso de las 8 de la noche, cuando ya estábamos por cerrar las instalaciones porque era viernes y no teníamos nada programado,
llegó a nuestra puerta una pareja. Ambos se notaban que eran personas muy tradicionales, la dama con una falda larga, el hombre con un traje. Nunca había visto una combinación tan neutra de colores. La mujer habló primero. Nos dijo que tenía un bebé fallecido y que querían que se llevara a cabo el funeral lo más aprisa posible. Me extendió el parte. No tuve mucho tiempo para analizar si era real porque empezó a llorar como loca y el marido simplemente la sujetaba. Quise hacer las preguntas de rigor, como por ejemplo el motivo del fallecimiento, qué tipo de arreglos querían, cómo les gustaría que arregláramos a su familiar, entre otros detalles que, aunque dolorosos de pensar para los dolientes, eran muy necesarios para ejecutar mi trabajo de forma adecuada. Pero al tratarse de un bebé pensé que lo mejor no era preguntar demasiado, y acepté el trabajo. Llevé el parte al embalsamador, que lo examinó subiendo los hombros en señal de decepción. Manuel ya había listado sus cosas para irse temprano a casa. Me dijo que saldría a fumar un poco antes de empezar con el trabajo, y en poco tiempo llegó la carroza fúnebre del hospital con el pequeño féretro. Manuel recibió a los trabajadores. Me dijo como un comentario al aire que esos tipos tenían algo extraño. Nunca le había tocado trabajar con ellos, además de que sus ojos hundidos y sonrisas tensas hicieron que todas las alertas se le prendieran en la cabeza. Pero como no realizaron ninguna otra acción, simplemente se quiso evocar a su trabajo. Los dolientes seleccionaron un arreglo básico de la instalación y después hicieron su pago en efectivo. No quisieron modificar más que el color del féretro, que en lugar de caoba sería de un tono negro profundo con aplicaciones plateadas. Me extrañó que tuvieran una buena cantidad de dinero en efectivo en los bolsillos. No puedo decir que este tipo de arreglos sean baratos, ya que por ello la mayoría de las personas lo pagan con bastante antelación. Pero finalmente, uno nunca sabe lo que hay en la vida de cada persona. Creo que notaron mi sospecha al extender el pago. Se tensaron unos segundos, a lo cual amablemente les confirmé todos los datos que nos habían dado y luego procedimos a cerrar la factura. Los familiares quedaron tranquilos. Ella me extendió una bolsita con lo que supuse eran las posesiones materiales que había alcanzado a tener ese niño. La acepté y les comenté que debido a la premura, el cuerpo estaría listo en 3 horas, al igual que la sala funeraria. Ellos me agradecieron y comentaron que iban a llamar a las personas interesadas en el rito. Se retiraron para cambiar sus ropas. La forma en que dijeron esa palabra, rito, me sonó demasiado específica, como si las cosas fueran mucho más de lo que aparentaban, pero como era sencillamente una frase que cualquiera podría decir, decidí que era mejor dejar de lado la voz que me decía en la cabeza que había algo raro en esas personas. Mis hermanos y yo empezamos con la decoración del funeral. No nos dieron ninguna instrucción en específico, así que colocamos las clásicas flores blancas y arreglos mortuorios que eran parte de un paquete básico. La sala ya tenía el aroma del café recién preparado y las galletas colocadas en su sitio. También colocamos una selección de tés, agua caliente, fría y algunos jugos, por si había menores de edad presentes. La mayoría de la gente tenía la sensibilidad de no cometer ese tipo de cosas, pero había personas que simplemente no tenían con quién dejar a los niños y los llevaban a las casas funerarias. Sé que para muchos podría parecer algo escalofriante, pero creo que no está tan mal. Finalmente ese paso es parte de la vida por la que todos hemos de pasar en algún momento.
Después de unos minutos de estar ocupados en la decoración, el embalsamador me llamó con una voz que enseguida entendí que estaba demasiado asustado, pero como que no quería que mis hermanos se dieran cuenta, me apresuré a atenderlo. Mi hermanita era muy asustadiza, así que cualquier cosa que dijera Manuel iba a ser exagerada a la 10ª potencia, y la verdad, no quería lidiar con esas cosas. Ya tenía bastante estrés con dejar todo prístino, en las mejores condiciones para que mis papás se dieran cuenta de que ya éramos adultos perfectamente capaces de llevar a cabo nuestro propio negocio sin su supervisión. Sabía que ellos trabajaban muy duro y me pareció que cuando notaran que podíamos solos, podrían tomarse más descansos y cuidar de su salud mental. Bajé las escaleras a la sala de preparación y lo vi, con unas ojeras enormes, el tono de la piel amarillo por el horror. En la mesa de trabajo estaba colocado un cuerpo pequeñito. Era la primera vez que me tocaba tener el funeral de un bebé, así que me impactó de sobremanera ver a esa criaturita sin vida. El embalsamador pasó saliva. Me dijo que el niño tenía algo raro. Le pregunté a qué se refería. Ya había visto una buena cantidad de cadáveres, así que creí tener la entereza de observar uno más. El parte médico decía que el pequeño había sido parte de la estadística de muerte de cuna, un mal que se desconoce la causa exacta, pero provoca que los lactantes fallezcan si los padres los descuidan mientras duermen. Al parecer, es debido a que algunos regurgitan la leche mientras están acostados boca arriba y fenecen ahogados de ese modo. Manuel extendió la mano para tomar la mía y colocarla en la piel de ese cuerpo. Ese pequeño cuerpo se sentía tibio. Ambos nos quedamos extrañados. No tenía rigor mortis ni otras indicaciones de que había perecido, pero teníamos el parte en las manos y no respiraba. Creo que fue la primera vez que vi a Manuel, ese hombre con gran experiencia en su trabajo, sudando frío, con los abiertos del miedo y temblando ligeramente. No se atrevía a hacer las incisiones necesarias para preparar al bebé. Le comenté que claramente el niño no estaba vivo. Tenía las costuras que usualmente dejan los forenses al examinar un cuerpo durante la necropsia de ley. El embalsamador se negó rotundamente a hacer el trabajo. Decía que había algo en toda la situación que lo hacía dudar de lo que estaba pasando y que no quería tocarlo. Con ese problema entre manos, no me quedó más que llamar a la pareja. Les expliqué que el embalsamador que teníamos había tenido una emergencia y que no podría realizar el trabajo. Era una pequeña mentira blanca, a lo que ella me contestó que no era necesario el tratamiento, que bastaría con vestir al pequeño y colocarlo en el féretro para continuar con las ceremonias. Acepté y bajé de nuevo con Manuel. Le dije con tono algo enojado que al menos me ayudara a vestir a la criatura, lo que aceptó con cierta renuencia. Tomamos el cuerpo para levantarlo y colocarle la ropa que habían mandado sus padres, o al menos quienes se estaban identificando como ellos. Ahora yo fui la que se espantó al ver que mandaron un pequeño vestido negro, simple, con holanes. En medio llevaba un pentagrama pintado en un tono rojo sangre, además de que las mangas tenían colocadas diferentes palabras que no alcanzaba a entender, pero que claramente no eran las mejores. Ambos nos quedamos viendo el uno al otro espantados. Vi qué más había en la bolsa. En lugar de zapatos normales, tenía un calzado que buscaba emular unas patas de cabra y joyería, que tenía la apariencia de ser unos cuernos para la cabeza, y un collar que tenía la apariencia de una daga. Me tembló el cuero entero. Eso no tenía pinta de ser normal en lo más mínimo, así que inmediatamente
Llamé a Mario para que decidiéramos qué hacer. Después de todo, ya había aceptado el dinero por el servicio. Cuando mi hermano bajó, vi que se quedó igual de espantado que nosotros. A él usualmente nada le da miedo. Incluso le gusta estar escuchando cosas mórbidas todo el día. Así que cuando le noté la piel pálida, mi corazón se salió de control. No podía dejar de pensar en lo terrible de esa situación. Después de unos minutos, finalmente me dijo con un tono muy serio que todo esto era demasiado extraño y tendríamos que dar parte a la policía. Dudé un poco porque le mencioné que el parte médico lo teníamos en la mano y que finalmente cada quien tenía sus creencias. Pero él me quitó de las manos el celular de la funeraria y marcó al 911. Lo escuché decirles de la situación. La operaria decidió mandar una patrulla para revisar qué estaba pasando. Esperamos a que llegaran los oficiales para darnos cuenta de que la pareja ya estaba por entrar a la funeraria, ahora vestidos totalmente de negro, con unos abrigos que más parecían capas. En cuanto notaron a los policías, se fueron corriendo del lugar. Fue entonces que me di cuenta de que seguramente las cosas que pasarían de ese punto en adelante me pondrían los pelos de punta. Bajaron del vehículo dos oficiales que se quedaron tan extrañados como nosotros de todo lo que estaba pasando. Pidieron el parte para identificar el hospital y verificar lo que pasaba. Tuvimos que ir a la parte más abierta de la casa funeraria, ya que en la zona de la morgue había una pésima recepción. En todo el tiempo que estuvimos investigando, nos quedamos en la parte superior de la funeraria. Ni Manuel, que tenía todos los años del mundo conviviendo con muertos, se animó a quedarse con ese cuerpecito. Estamos seguros de que no entró nadie a la funeraria y de que nada salió de ahí, ya que él, por el horror, se aseguró de cerrar la puerta con candado y estuvo todo el tiempo con la espalda recargada en esa dirección. Después de unos minutos de comunicación por radio, los policías nos comentaron que ese parte médico era falso y solicitaron el número de los supuestos dolientes. Evidentemente, cuando se los dimos, el número ya estaba fuera de servicio. Les dije a los oficiales lo que había pasado minutos antes, y ellos comentaron las cosas por radio. Al parecer, iba a empezar una caza humana por esa pareja. En tanto, ahora quedaba saber de quién era el pequeño fallecido. Hasta ese punto la historia ya estaba tan torcida que pensaba que me había encontrado con unos asesinos de bebés, que incluso los oficiales me comentaron que probablemente ni sus padres eran. Pero lo peor vino después. Cuando finalmente tuvimos idea sobre qué hacer, los policías llamaron a los servicios médicos forenses. Afortunadamente no habíamos tocado el cuerpo y los objetos tampoco los manipulamos sin guantes puestos, de forma que sería fácil identificar huellas o algún tipo de fibra en las telas. Fue hasta que llegaron los elementos del servicio forense que Manuel separó la espalda de la puerta para abrirla. Los guió escaleras abajo y lo que encontraron fue la cosa más horrenda que ha pasado en la funeraria. El grito del embalsamador se escuchó escaleras arriba. Enseguida los policías bajaron para ver qué estaba pasando con las armas desenfundadas. Así de escalofriante había sido el alarido de Manuel. Por curiosidad también bajé. Lo que vi aún me acompaña en mis pesadillas. La sala entera estaba bañada en sangre de pared a pared. Emitía un aroma nauseabundo que soporté solo el tiempo suficiente para ver que el cuerpo del niño parecía haber explotado en pedazos. Luego me fui a vomitar al baño y no quise salir de ahí hasta que los oficiales se fueron. La escena la tuvieron que acordonar y tocó contratar un servicio de limpieza que estuvo funcionando incluso
luego de que volvieran mis padres. Me enteré de lo que sucedió hasta que Mario les contó a mis papás con lujo de detalles. Una vez que los oficiales se aseguraron de que no había nada peligroso escondido entre los forenses, Manuel y todos los demás se pusieron a buscar los restos del infante. Aunque a simple vista parecía haber explotado, ellos notaron que en el líquido había huellas que daban vueltas alrededor de la mesa, además de que los implementos que la pareja había llevado ahora habían desaparecido por completo. Lo hicieron por horas hasta que se cansaron. Luego pidieron ver las cámaras para saber si alguien había entrado a robarse el cuerpo o algo similar. Creo que estaban por detener a Manuel por el robo del cuerpo, pero como constataron en un escalofriante metraje que se llevaron como evidencia, en la morgue no había nadie cuando el cuerpo, sino que el pequeño se había levantado solo para luego reventar en pedazos. El abdomen se le hinchó de tal manera que retorcía sus extremidades. De él surgió una entidad que parecía una sombra humeante, llena de los restos del niño. Tomó las ropas y las otras cosas dispuestas para ella. Se las colocó y luego corrió por toda la habitación hasta que encontró el caño que daba al drenaje, por donde normalmente salían los desechos de jabón y agua que usábamos para desinfectar las áreas una vez que preparábamos a los cuerpos. Mario dijo que todos se quedaron sin palabras. Simplemente le pidieron la cinta, que como era de esos sistemas viejos de seguridad, estaba grabado en un cassette magnético, y se retiraron con las pocas evidencias que encontraron. Luego de eso, nunca supimos qué había pasado con la pareja. Simplemente se fue haciendo un recuerdo viejo, una historia que me estremece el alma todavía, porque no sabemos dónde estén, ni qué demonios fue la criatura que pretendían invocar en nuestra sala funeraria. ¿Quién sabe qué rituales oscuros iban a realizar con una congregación de más locos como ellos? Aún a 20 años de haber vivido esas cosas, no se me olvida ni un detalle del horror que pasé luego de eso. Simplemente mi mente se derrumbó por varios días. Me daba miedo salir de mi habitación y mucho más entrar a la funeraria. Poco a poco recuperé mi vida, pero a la fecha, ese tipo de situaciones me hace pensar en todo lo que esconde este mundo, en toda esa oscuridad que afortunadamente muchos desconocen. Todo esto sucedió por no seguir el consejo de mis padres, de cerciorarme con la información necesaria para hacer los preparativos fúnebres.